Amigos, es un enorme privilegio el poder estar nuevamente ante estos micrófonos para poder compartir con ustedes el mensaje maravilloso que emana de la palabra de nuestro Dios. Es un gozo realmente el poder estar nuevamente con ustedes presentando nuestro pan cotidiano. Les saluda como siempre su amigo y servidor, Pastor Pedro Remigio Olivares, deseando grandes bendiciones para tu vida, para tu hogar, para tu familia, para tus hijos. Claro que sí. ¿Y qué te parece si oramos y pedimos la bendición de nuestro Dios? Padre amoroso que estás en los cielos, bendito, bendito sea tu nombre. Grande eres, Señor, por los siglos de los siglos. Gracias por el privilegio maravilloso de poder compartir un mensaje, una reflexión, una palabra de esperanza. Quédate con nosotros, bendícenos, ilumina tu palabra en nuestra mente, bendice los labios y bendice los oídos para que este mensaje pueda llegar precisamente al corazón que más lo necesita. En el nombre poderoso de Jesús lo agradecemos todo. Amén, amén y amén. El día de hoy te presento memorizar las Escrituras, preparándonos para el futuro. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Marcos 13:13. Los siervos de Cristo no habían de preparar discurso alguno para pronunciarlo cuando fuesen llevados a juicio. Debían hacer su preparación día tras día al atesorar las preciosas verdades de la palabra de Dios y al fortalecer su fe por medio de la oración. Cuando fuesen llevados a juicio, el Espíritu Santo les haría recordar las verdades que necesitasen. Un esfuerzo diario y ferviente para conocer a Dios y a Jesucristo, a quien Él envió, iba a impartir poder y eficiencia al alma. El conocimiento obtenido a través del escrutinio diligente de las Escrituras iba a cruzar como un rayo en la memoria al debido momento. Pero si algunos hubiesen descuidado el familiarizarse con las palabras de Cristo y nunca hubiesen probado el poder de su gracia en la dificultad, no podrían esperar que el Espíritu Santo les hiciese recordar sus palabras. Habían de servir a Dios diariamente, con afecto indiviso y luego confiar en Él. Tan acérrima sería la enemistad hacia el Evangelio que aún los vínculos terrenales más tiernos serían pisoteados. Los discípulos de Cristo serían entregados a la muerte por parte de los miembros de sus propias familias. Pero Él les ordenó no exponerse innecesariamente a la persecución. Con frecuencia Él mismo dejaba un campo de labor para ir a otro, con el fin de escapar a los que estaban buscando su vida. Cuando fue rechazado en Nazaret y sus propios conciudadanos trataron de matarlo, se fue a Capernaum. Y ahí la gente se asombró de su enseñanza porque su palabra era con autoridad. Así lo registra San Lucas capítulo 4, versículo 32. Asimismo, sus siervos no debían desanimarse por causa de la persecución, sino buscar un lugar donde pudiesen seguir trabajando por la salvación de las almas. El siervo no es superior a su Señor. El príncipe del cielo fue llamado Belcebú y de la misma manera sus discípulos serían calumniados. Pero cualquiera que sea el peligro, los que siguen a Cristo deben confesar sus principios, deben despreciar el ocultamiento, no pueden dejar de darse a conocer hasta que estén seguros de que pueden confesar la verdad sin riesgo. Son puestos como centinelas para advertir a hombres y a mujeres de su peligro. La verdad recibida de Cristo debe ser impartida a todos libre y abiertamente. Deseado de todas las gentes, página 321 y 322. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. San Marcos capítulo 13, versículo 13. Padre eterno, ten misericordia de nosotros. Gracias por el privilegio de ser llamados tus hijos, de servirte, de amarte con todo nuestro corazón. Quédate en nuestras vidas, fortalece nuestra esperanza en ti. Por favor, cuida de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús lo agradecemos todo. Amén, amén y amén. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro
y ponga en ti paz. No lo olvides, conserva una sonrisa en tus labios, una oración en la mente y una canción en el corazón. Hasta la próxima.